existe esta expectativa como, o sea, muy reconfortante de precisión, digamos, casi matemática. Sí, como en la ingeniería, ¿no? Exacto. O sea, si un hueso se rompe, te sacan una radiografía y ahí ves la línea blanca irregular. Y la persona especialista te señala la placa y dice, pues ahí está el problema y lo podemos arreglar. Claro, es que esa claridad es algo que nuestra mente busca todo el tiempo. Es un sistema binario. O está roto o está intacto. Ajá. Y eso nos da muchísima tranquilidad, el poder ver el daño, categorizarlo y, bueno, aplicar un protocolo que ya está establecido para solucionarlo. Pero, a ver, al entrar en el terreno del desarrollo neurológico, el trauma profundo y la forma en que la cultura moderna moldea nuestra mente, pues esa máquina de rayos X deja de funcionar por completa. Totalmente, se apaga. Sí, de pronto el diagnóstico se vuelve un paisaje increíblemente turbio donde, digamos, las heridas reales no proyectan sombras en una placa de acetato. Es que es un ecosistema de síntomas súper complejos. O sea, las verdaderas fracturas ocurren a nivel sistémico, a nivel emocional. Y bueno, no existe una escayola o un yeso que pueda inmovilizar la mente para que sane. Y precisamente de esas heridas invisibles trata nuestra exploración a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, hoy nos sumergimos de lleno en las aguas de este fenómeno cultural gigante que es la serie Euphoria, que bueno, acaba de estrenar su tercera temporada. Y con un salto temporal que es, wow, drástico. Sí, durísimo. La trama avanza 4 años en el futuro y presenta un escenario que es casi como del lejano oeste moderno. Ajá. O sea, los personajes ya no están lidiando con los dramitas típicos de los pasillos escolares, sino que ahora intentan sobrevivir en medio de lo que las críticas definen como un entorno hipercapitalista y una economía de la atención que es, la verdad, despiadada. Es un giro completo. Y para diseccionar todo esto, hoy traemos una pila de fuentes sumamente rica y variada. Así es. Tenemos desde ensayos de crítica cultural, publicados en revistas como Picara Magazine y The Independent, hasta textos que son fundamentales de la filosofía y sociología contemporánea. Pensadores de la talla de Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman y Jean Baudrillard. Uf, pesos pesados. Sí. Y a esto le vamos a sumar un marco de psicología clínica profunda, basándonos en el trabajo de Gabor Mate y Viktor Frankl. Excelente. Y bueno, nuestra misión en este análisis para nuestra audiencia es desgranar cómo todas estas fuentes interpretan esta obra. Porque para muchos analistas esta serie, que a menudo ha sido tan criticada por su exceso de brillo o el enfoque en el consumo de drogas y un dramatismo que parece extremo, pues no es simplemente una exageración televisiva. No, para nada. Según estas lecturas críticas, funciona casi como un documental emocional, uno que refleja el agotamiento de una generación entera y pone en evidencia lo que muchos estudiosos consideran fallos estructurales en nuestra sociedad. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Estoy lista. Perfecto. Porque para entender el impacto de una narrativa como esta, es imperativo dejar de mirar los síntomas superficiales. O sea, el maquillaje excesivo, las fiestas descontroladas, la estética de los excesos, todo eso es solamente el humo. Claro, el síntoma. Exacto. El análisis sociológico nos pide observar el fuego, es decir, el vacío subyacente que está impulsando todos esos comportamientos. Pues empecemos yendo directo al núcleo de ese fuego con la protagonista, con Rue, porque en el inicio de esta tercera temporada, la trama la sitúa trabajando nada menos que como mula de drogas, cruzando fronteras. Es un escenario brutal. Brutal, y es algo que nos obliga a replantear por completo la idea central del consumo de sustancias. En las temporadas anteriores quedaba muy claro que Rue no utilizaba narcóticos para irse de fiesta o buscar, pues, euforia irónicamente. Los usaba como un interruptor para apagar su cerebro. Sí, para desconectar. Y las notas clínicas de nuestras fuentes ofrecen un lente muy distinto para observar esto, particularmente la perspectiva del doctor Gabor Mate. Ajá. Él plantea un cambio de paradigma radical respecto a la adicción. Mate argumenta que no debe entenderse simplemente como, una predisposición genética o una búsqueda hedonista de placer destructivo. Para él es un intento trágicamente fallido de compensar necesidades emocionales profundamente insatisfechas. Es fuerte eso. Y su tesis se resume a una máxima que, digamos, parece dictar todo el ritmo de la serie. Él dice, no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. ¡Wow! A ver, detengámonos en esa palabra un segundo, dolor.
porque creo que es muy fácil para la sociedad etiquetar a alguien con un diagnóstico y olvidar el origen, olvidar la herida. Y de hecho, etimológicamente la palabra trauma proviene del griego antiguo y su significado literal es herida. O sea, el trauma no es el evento terrible en sí mismo. Ah, no. No, es la adaptación fisiológica y psicológica que ocurre internamente como resultado de ese evento. Hay un psiquiatra, Bessel van der Kolk, que explica en su famosísimo libro El cuerpo lleva la cuenta, cómo estas experiencias sobrepasan nuestros mecanismos de defensa frente a una amenaza que nos abruma. O sea, el cerebro se sobrecarga. Exactamente. El sistema de alarma del cerebro, que es la amígdala, se queda atascado en la posición de encendido. Entonces la amenaza original se congela en el tiempo y altera físicamente la capacidad de la persona para regular sus emociones. Claro, y viendo a Rue escapar constantemente del recuerdo de la muerte de su padre y lidiando con múltiples diagnósticos psiquiátricos desde que era una niña, pues esa explicación clínica cobra absolutamente todo el sentido. Todo el sentido. O sea, yo lo veo como... es como si la visión tradicional y punitiva de la adicción equivaliera a castigar a alguien por usar un balde para sacar agua de un bote que se está hundiendo. Esa es una gran analogía. Sí, en lugar de ayudarle a tapar el agujero en el casco, la sociedad se para al lado y le grita, oye, deja de usar ese balde, sin comprender que para esta persona que se está ahogando, pues el balde es la única herramienta que tiene a la mano para sobrevivir. Totalmente. Y esa metáfora del bote ilustra perfecto lo que el psiquiatra Viktor Frankl, quien fue el fundador de la logoterapia y además un sobreviviente del Holocausto, él denominó esto como el vacío existencial. El vacío existencial, sí. Fredkin observó que cuando el ser humano pierde un sentido vital, un para qué vivir, cae en una apatía súper profunda. Es una falta de propósito que muy a menudo intentamos rellenar con anestesia. Y ojo, puede ser anestesia química como las drogas, pero también de consumo desmedido o de entretenimiento constante. Claro, cualquier cosa que adormezca. Exacto. Y bueno, Frankl proponía llenar ese vacío mediante valores vivenciales. O sea, cosas como el contacto genuino con la naturaleza o vínculos afectivos muy profundos con otras personas. Y, a ver, eso abre un interrogante que me parece fascinante. Si el dolor y ese vacío existencial son el verdadero problema, ¿por qué los personajes más jóvenes de esta historia, y por extensión podríamos decir que las nuevas generaciones, parecen tener una dificultad tan grande para buscar conexiones humanas reales? Es la gran pregunta. Sí, ¿por qué no buscan ese para qué vivir en su propia comunidad? Bueno, las fuentes sociológicas que estamos analizando sugieren que la respuesta radica en que el terreno de juego de la socialización humana mutó. Mutó estructuralmente hacia lo digital. Ya. O sea, el escape ya no es solo químico como veíamos en el caso de Rue, sino que se ha vuelto un escape algorítmico. Y esto es exactamente lo que ilustran los arcos narrativos de personajes como Kat o como Cassie. Hablemos de Kat, porque me parece que su evolución es un estudio de caso perfecto sobre lo que es la identidad digital hoy en día. Para superar sus profundas inseguridades, ella decide crear un alter ego hipersexualizado en Internet. Así es. Y los textos de nuestras fuentes aplican aquí la teoría de la hiperrealidad del filósofo Jean Baudrillard. Él argumentaba que en la era contemporánea, la representación de la realidad ha cobrado mucho más importancia que la realidad material misma. Sí, la imagen por encima de todo. Exacto. Se ha construido como un enorme simulacro mediático donde los símbolos y las imágenes que son falsas no solo reemplazan lo real, sino que, ojo aquí, se perciben como más reales que la propia vida física. Y esa primacía de la imagen crea una fragmentación psicológica tremenda en las personas. El sociólogo Irving Goffman ya hablaba a mediados del siglo XX sobre la presentación del yo, que es esta idea de que interactuamos socialmente como si estuviéramos actuando en un escenario teatral. Todos tenemos un personaje. Exacto. Sin embargo, pues las plataformas digitales han amplificado ese escenario a unos niveles inauditos. Generan lo que en psicología humanista Carl Rogers llamaba incongruencia. ¿Incongruencia? ¿Ok? Sí,
que es una tensión insoportable entre quién es realmente la persona, quién desea ser y el avatar perfectamente pulido que presenta ante su público. Pero a ver, pongamos a prueba esta idea de Baudrillard un momento, porque las redes sociales también han permitido que muchos grupos marginados encuentren comunidades reales, apoyo emocional, información vital que en sus entornos físicos pues se les negaba por completo. Es un punto súper válido. Entonces, ¿la teoría del simulacro argumenta que todo ese apoyo es falso o que carece de valor real? No, es un contrapunto esencial el que haces. Baudrillard no niega que ocurran interacciones humanas que sean significativas a través de la tecnología. Lo que él critica es la estructura del sistema en sí. La estructura, ¿ok? Sí, porque el ecosistema digital está diseñado para mercantilizar esas interacciones y para priorizar la estética sobre la sustancia. O sea, incluso las luchas genuinas terminan siendo empaquetadas como contenido de consumo rápido. Claro, como lo que ocurre con el concepto del body positivity o la positividad corporal. Hay una escena brillante en la serie donde Kat, que está completamente abrumada por la inseguridad, empieza a tener esta alucinación. Hoy esa escena es fortísima. Sí, una horda de influencers imaginarias invade su habitación, la acorralan mientras le gritan furiosamente mensajes prefabricados de autoayuda, exigiéndole que se ame a sí misma sin condiciones. Y la narrativa desnuda cómo esta supuesta positividad a menudo no es más que puro marketing. Puro y duro marketing. Exige un empoderamiento performático continuo, basando el amor propio en la acumulación de validación pública y de likes. Es que convierte la autoestima en un trabajo a tiempo completo, donde el producto que tienes que vender es tu propia imagen. ¡Qué agotador! Es agotador. Mantener día tras día esa fachada sin grietas produce un desgaste psicológico monumental. Y bueno, esto se conecta directamente con la evolución de Cassie en esa tercera temporada. Ella lleva la mercantilización de su propia atención al extremo a través de plataformas como OnlyFans. Sí. En la serie, el personaje justifica sus acciones diciendo, no es porno, es erotismo. Pero en el fondo, es esta hiperrealidad consumiendo hasta la última gota de su intimidad. Es como armar un currículum falso para un trabajo que ni siquiera existe, y el esfuerzo de mantener la mentira te consume más que el trabajo en sí. Las fuentes, de hecho, utilizan los escritos del sociólogo Zygmunt Bauman para explicar por qué estas identidades construidas digitalmente resultan ser pero tan frágiles. Bauman acuñó el término modernidad líquida para describir este fenómeno. Y Bauman plantea un contraste histórico muy revelador. Históricamente, las instituciones sociales eran, digamos, sólidas. ¿Sólidas en qué sentido? Elementos como la clase social, la profesión, los matrimonios, la identidad, pues ya venían definidos y garantizados por el entorno en el que nacías. El mapa de la vida ya estaba trazado. Ajá, sabías qué esperar. Exacto. Pero la modernidad ha derretido todos esos sólidos. Hoy vivimos en un estado de liquidez total, donde nada mantiene su forma. Entonces, la creación de la identidad individual dejó de ser un proceso natural para convertirse en una tarea obligatoria. Y agotadora. Agotadora. Quienes habitan esta época deben reinventarse desde cero constantemente, navegando reglas que cambian a cada instante, lo cual, lógicamente, genera una inestabilidad tremenda en las relaciones. Claro, y navegar esa fluidez perpetua, sumada a la presión de mantener un simulacro digital impecable, pues conduce inevitablemente a un colapso sistémico en la mente humana. Y aquí es donde las críticas culturales convergen en una obra que me parece fundamental, La sociedad del cansancio, del filósofo Byung-Chul Han. El análisis de Han es quirúrgico. La verdad, él describe cómo la sociedad ha transitado desde un modelo disciplinario, que es aquel descrito por Michel Foucault en el siglo XX, basado en el deber, en la obediencia a figuras de autoridad externa en fábricas e instituciones. Como muros externos que te contienen. Exacto, muros externos. Y dice que hemos pasado de eso hacia lo que él llama la sociedad del rendimiento, ya en el siglo XXI. Ok, y ese nuevo modelo cambia el famoso deber por el poder. Se sostiene sobre este mandato de la positividad tóxica, tipo, puedes lograr cualquier cosa si te esfuerzas lo suficiente. Justamente. Y ese mandato, que suena muy empoderador y liberador,
esconde en realidad lo que Han denomina violencia neuronal. ¿Violencia neuronal? ¡Wow! Sí, porque al eliminar la figura del jefe opresor externo que te dice qué hacer, el individuo contemporáneo asume simultáneamente el papel de amo y de esclavo. O sea, la explotación no desaparece, simplemente se internaliza. ¿Te autoexplotas? Te autoexplotas de manera voluntaria bajo esta ilusión de que estás persiguiendo tu propia autorrealización, llevándote al límite biológico y desencadenando, las epidemias modernas que vemos de ansiedad, depresión y desgaste profesional crónico o burnout. Pero a ver, detengámonos ahí, porque esta premisa desafía muchísimos pilares de nuestra cultura laboral y social actual. El argumento de este filósofo es que la libertad absoluta para diseñar proyectos propios, ser emprendedores de nuestra propia vida y no tener límites institucionales rígidos es exactamente el mecanismo que nos está enfermando. Correcto. Así de paradójico. Según Han, una libertad que se entiende únicamente como la maximización de nuestro rendimiento es una trampa. Es una trampa, claro. Él destaca además que esta aclamada habilidad del multitasking, el hacer 1000 cosas a la vez, de la que nos sentimos tan orgullosos, no representa un salto evolutivo para nada. Al contrario, lo considera una regresión. ¿Una regresión hacia qué? Hacia la vida animal salvaje. En estado salvaje, un animal tiene que comer, vigilar si hay depredadores, cuidar de su manada de forma simultánea. Su atención está fragmentada por pura supervivencia. Y la hiperconexión en la que vivimos obliga a la mente humana a operar en ese mismísimo estado de vigilancia animal permanente. ¡Qué fuerte! Perdiendo por completo la capacidad para lo que Han llama el aburrimiento profundo. Ese concepto de aburrimiento profundo me parece fascinante, porque la idea es que solo al detener la maquinaria de todos estos estímulos constantes, al tolerar de verdad el aburrimiento y la inactividad, es cuando puede surgir la verdadera contemplación o la creatividad genuina e incluso la reflexión filosófica. Exactamente. Y sin ese espacio mental, nuestra existencia se vuelve mínima y puramente utilitaria. Si retomamos a Rue en esta nueva fase de la tercera temporada, ella pronuncia una frase que es demoledora. Ella dice, estoy sobria al estilo California. Evito las cosas que podrían destruir mi vida. Sobria al estilo California. Sí, y es el testimonio de alguien que apenas logra flotar en una sociedad que es hiperactiva e hiperneurótica. Una sociedad donde, fíjate, la salud se ha transformado en un dogma. Te obliga a consumir bienestar en forma de terapias rápidas o rutinas extremas de ejercicio, dietas súper purificadoras. Claro, el bienestar como un producto más a consumir. Mientras que experimentar cansancio o un poco de soledad al final del día se percibe como un fracaso moral inaceptable. Sí, y cuando la psique colapsa bajo el peso de ese vacío existencial y de esa autoexplotación que mencionas, pues las relaciones interpersonales inevitablemente se fracturan, dejan de ser refugios afectivos y mutan en verdaderos campos de batalla por el control. Y creo que esto nos lleva a revisar uno de los análisis sociológicos más oscuros que traen nuestras fuentes hoy, que está enfocado en el personaje de Nate Jacobs. Sí, el caso de Nate es paradigmático. Él personifica un concepto fundamental que fue estudiado por la socióloga Raewyn Connell, la masculinidad hegemónica. Ajá, hegemónica. Connell define este marco no como un tema biológico, sino como una estructura de poder cultural, una estructura que exige dominación constante. Ok. Exige reprimir brutalmente cualquier asomo de vulnerabilidad y termina premiando la agresividad y la falta de empatía como si fueran herramientas válidas para mantener el estatus en la jerarquía social. Y la serie retrata esto con una crudeza terrible a través de la violencia que Nate ejerce sobre Maddie. Existe esta coerción emocional que es súper metódica, hay chantajes, amenazas físicas directas, y un clasismo sistémico enorme que de hecho la propia familia de Nate legitima manteniéndose en silencio. Las dinámicas de abuso ahí son indiscutibles. Son clarísimas. Pero lo que aportan las perspectivas psicológicas de los textos que leímos es una mirada muy profunda a la mecánica interna de ese abuso. La masculinidad tóxica devasta profundamente a quienes la sufren, como víctimas, claro, pero las fuentes apuntan a que también consume desde adentro a quien intenta sostenerla.
Es que las dinámicas de control absoluto siempre surgen de un terror absoluto. El miedo a perder el control. Exacto. El personaje de Nate opera bajo una lógica de vigilancia perpetua que, desde el análisis, resuena muchísimo con la arquitectura del panóptico analizada por Foucault. El panóptico, esta prisión donde sientes que siempre te vigilan. Esa misma. Nate se siente en la obligación de monitorear cada variable de su entorno, cada secreto de su familia, cada interacción social de su pareja porque su identidad entera es, literalmente, un castillo de naipes. ¡Qué buena imagen! Sí, un solo milímetro de pérdida de control para él implicaría tener que enfrentarse a sus propias heridas reprimidas. Y las fuentes también amplían esa idea de control y vigilancia al funcionamiento de las estructuras sociales en general. Volviendo un poco a Baudrillard, hay ensayos que argumentan que el propio sistema mantiene el status quo inyectando continuamente la crisis como un espectáculo. La crisis como espectáculo, sí. O sea, las pantallas nos bombardean con un ciclo infinito de urgencias, de controversias, de horrores, y al convertir la desesperación, la violencia y el propio trauma en un contenido mediático que podemos consumir así haciendo scroll, se paraliza por completo la capacidad de reacción del público. Nos anestesia. Totalmente. La población permanece en un estado de shock constante, adormecida y por ende es incapaz de articular respuestas estructurales a su propio malestar. Y fíjate que esa inacción estructural choca violentamente con los marcos internacionales. Por ejemplo, los documentos de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas establecen repetidamente que el bienestar psicosocial y la salud mental son derechos humanos fundamentales. Así es, derechos, no lujos. Y exigen que las sociedades provean entornos de desarrollo seguros para los jóvenes. Sin embargo, las lecturas críticas señalan que, en la práctica, la gestión del dolor emocional se privatiza y se convierte en una responsabilidad puramente individual. Es la institucionalización de lo que coloquialmente mucha gente llama el echarle ganas. El echaleganismo, exactamente. Sí, ese discurso terrible que dicta que la depresión o la ansiedad son simples fallas de voluntad personal, de que no te estás esforzando suficiente. Y las fuentes sostienen que esta narrativa es sumamente conveniente para los sistemas de poder porque oculta la violencia estructural, la precariedad económica y el abandono total de las redes de apoyo comunitario. Y las consecuencias de delegar toda la responsabilidad a la resiliencia individual son de verdad devastadoras. Cuando alguien no logra adaptarse, ¿el sistema rara vez te ofrece un apoyo comunitario genuino? No, casi nunca. En su lugar, recurre a aislar o medicalizar el problema de una forma punitiva. Como un castigo. Sí. Y la trama de Jules ilustra esto de una manera desgarradora en la serie. Durante su infancia, ante la angustia que sentía por su identidad trans, la respuesta de su entorno no fue la comprensión, ni el acompañamiento, ni el amor. Fue la patologización clínica severa y la institucionalización psiquiátrica. La encerraron. El sistema la percibió como un problema médico que había que contener, y no como un ser humano que necesitaba apoyo y validación. ¡Qué fuerte! Y creo que ahí existe una desconexión fundamental que, si nos damos cuenta, recorre todos los textos analizados hoy. Por un lado, le exigimos a las nuevas generaciones que naveguen sin ninguna brújula, por esta modernidad líquida de Bauman, que mantengan un avatar hiperreal, súper competitivo, que funcionen como gerentes impecables de su propio rendimiento bajo estas lógicas de Byung-Chul Han, y por si fuera poco, además se les pide que exhiban una estabilidad emocional fotogénica en todo momento para las redes. Una exigencia imposible. Imposible. Y por otro lado, el tejido social parece completamente incapaz de proveer el para qué vivir del que hablaba Frankl, dejando a la población sin ninguna herramienta colectiva para procesar el dolor real. Es que esta revisión de fuentes realmente invita a plantear un cuestionamiento crítico para todos los que nos escuchan. Ante el aumento sin precedentes que vemos en los índices globales de soledad, de depresión y de cuadros de ansiedad severos, la pregunta ¿es posible que la interpretación médica esté incompleta? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿se trata exclusivamente de una epidemia de fallos bioquímicos individuales de millones de personas al mismo tiempo? ¿O será que estamos exigiendo que la biología humana se adapte, y además sin emitir ninguna queja, a una estructura social que opera bajo parámetros que son intrínsecamente acelerados, hostiles y carentes de propósito? Y creo que ahí es donde radica la verdadera potencia de este fenómeno narrativo de euforia.
porque las críticas apuntan a que la serie resulta profundamente incómoda e incluso llega a aterrar a ciertas audiencias, no porque invente conflictos hollywoodenses irreales o exagerados. Aterra porque el fango emocional que expone, o sea, la ansiedad paralizante, la desesperación por ser validados, el dolor crónico que no está procesado, todo eso es abrumadoramente real. Sí, es un reflejo fidedigno. La obra no es la fantasía distópica de una juventud que de forma misteriosa nació descompuesta o rota. Es un espejo que refleja la incapacidad de la cultura actual para albergar y abrazar la vulnerabilidad humana. Y por eso entender estas dinámicas es el primer paso vital para desactivar la culpa individual. Ajá. En un ecosistema social que, como vimos, normaliza llevar la mente y el cuerpo al absoluto límite del agotamiento, que premia la autoexplotación dándote estatus, y que te exige un optimismo implacable frente a una adversidad que es sistémica, pues experimentar desgaste no es un fracaso. Para nada. Reconocer que tus propios recursos emocionales se han agotado, admitir la fragilidad de uno mismo y pedir ayuda, son en realidad actos de resistencia vital muy valientes. Totalmente de acuerdo. Y vale la pena terminar esta inmersión con una idea provocadora, algo para que nuestra audiencia lo piense. Algo que toma las reflexiones de Byung-Chul Han y las proyecta como hacia la acción cotidiana. Si estas fuentes tienen razón, y la hiperactividad obligatoria, el consumo perpetuo de información y este bombardeo constante de crisis nos mantienen en un estado de anestesia y de temor profundo, pues tal vez el mayor desafío a las lógicas de poder vigentes no requiera una confrontación pública monumental en las calles. Tal vez no. Tal vez el antídoto comience en algo más íntimo, en la reconquista del tiempo propio y en darnos el permiso para el reposo absoluto. Precisamente, quizá el acto de rebelión más peligroso que podemos cometer hoy frente a esta sociedad del rendimiento sea permitir la llegada del aburrimiento profundo, apagar los estímulos, soltar la autoexigencia por un rato, sentarse en silencio y tener la inmensa valentía de hacer absolutamente nada. Solo al silenciar ese ruido atronador, podremos dejar de buscar fracturas invisibles en máquinas de rayos X y empezar a sanar las heridas reales. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.